Ya hemos hablado en varias piezas del grupo Hachette Filipacchi, el grupo que lideraba el sector revistas durante muchos años, liderado desde Francia por el señor Gerald de Roque Maurel, que coordinaban en España el señor Juan Caño y el señor Fausto González. En 1995, el grupo Hachette Filipacchi creó dos nuevas revistas. Por un lado, la revista de motor Car and Driver y por otro, la revista de divulgación Quo. En el caso de Car and Driver era traer a España una marca que ya funcionaba. El señor Caño llegó a un acuerdo con el piloto don Emilio de Villota, que ya tenía una pequeña revista llamada Motor Sport. Esa revista fue absorbida y se transformó en la marca Car and Driver, que ya existía en Estados Unidos, y se convirtió en referente de las publicaciones mensuales de motor, porque además don Emilio de Villota demostró que no quería ser un simple florero, sino que quería dirigir personalmente la revista, como de hecho hizo. Yo me hice muy amigo de un gran piloto de carreras, que Emilio de Villota, que fue el primer español que pilotó en Fórmula 1, y él hacía una publicación muy mala que se llamaba Motor Sport. Y yo le dije, mira, te compramos la revista, la cerramos y la convertimos en Car and Driver, que es nuestra marca en Estados Unidos. Que las otras publicaciones eran, si quieres, más técnicas y Car and Driver era más emocional. Yo creo que esa podría ser una definición buena, ¿no? Porque tanto Autopista como Motor 16 como Coche Actual eran revistas muy sesudas, muy de gente profesionales que llevaban muchísimo tiempo en el sector. Yo creo que la revista Autopista era un poco el líder, ¿no? Y Motor 16 estaba rivalizando con ella, pero las dos estaban un poco en la misma línea de revistas muy técnicas. Y Car and Driver se convirtió en la revista mensual más importante del sector del motor, aunque no lideró el sector del motor porque ese puesto le correspondía a las publicaciones semanales que editaba el grupo Motor Press del señor Hernández Luique. Más daba que hablar que el grupo Hachette Filipacchi sacara una revista de divulgación, un sector liderado en España desde que el propio señor Caño hubiera fundado en 1980 la revista muy interesante cuando trabajaba para G+J y que seguía siendo la joya de la corona de G+J. El objetivo del señor Caño, ahora que estaba en Hachette Filipacchi, era crear una nueva revista de divulgación, pero mucho más moderna, acorde con los tiempos, 1995, y con las ventajas informáticas que ahora tenía para ilustrar la revista y que no tenía cuando se diseñó Muy Interesante. Quo es la evolución de Muy Interesante, o sea, y fue como resultado de que en ese momento los ordenadores ya habían tomado las posiciones dominantes, es decir, Muy Interesante estaba anclado en la imagen tradicional y Quo empezó a hacer las imágenes tratadas por ordenador. Es una revista de divulgación como muy interesante, pero se dirige a un público más joven con un lenguaje totalmente nuevo y con una forma de presentar la información completamente distinta, ¿no? Yo creo que fue una revista que innovó en los contenidos, en la forma y como en la construcción periodística, ¿no? Era una época de gran éxito de los libros de divulgación, ¿no? De los libros de autoayuda. El objetivo de la revista era, por tanto, que hubiera investigaciones científicas de expertos en la materia, representados siempre de la forma más jocosa y desenfadada posible a través de imágenes realizadas por el ordenador. Si era un estudio sobre que cada vez los españoles eran más descuidados o se cuidaban menos, pues aparecía un científico o un sociólogo explicando los estudios que había hecho, pero era decorado con una imagen de un hombre español que se iba volviendo cada vez más cerdo, físicamente con cara de cerdo o aspectos similares. Si quería decir que había más adicción al sexo, pues una cabeza con que en su mente hubiera imágenes de sexo, todo muy gráfico, muy visual. La competencia no iba a ser tanto entre Quo y Muy Interesante, sino con la tercera en discordia, el Grupo Z. Y hay que decir que antes de que se creara la revista Quo, el Grupo Z en su momento había creado la revista Conocer para
competir con Muy Interesante sin que tuviera nada de éxito. Ante el éxito que tuvo el formato Cuo, el Grupo Z decidió cambiar el formato de Conocer, que pasó a denominarse CNR, imitando exactamente el mismo estilo de ilustrar que hacía la nueva revista Cuo. Por tanto, la gente se encontraba en el kiosco con dos revistas de divulgación clónicas: Cuo de Hachette Filipacchi y CNR del Grupo Z, que presidía don Antonio Asensio y cuya sección de revistas dirigía el señor don Dalmau Codina. De hecho, el propio señor don Dalmau Codina le mandó una muestra de su nueva revista al señor Caño y este no lo recibió con demasiado agrado. El Grupo Z tenía a Conocer una revista que era como ya era la segunda en desgracia, ¿no? Era la copia mala de Muy Interesante, y entonces vieron la oportunidad de decir, oye, esto es que es bestial, fíjate, es un éxito, vamos a hacer algo igual. Y uno de los mandamientos decía, no copiarás el concepto de tu prójimo. El consejero delegado de Z me envió un ejemplar de su nueva revista CNR y me dijo, querido Juan, te adjunto un ejemplar de nuestra nueva revista con un concepto muy novedoso, espero que te guste. Y yo le contesté con una frase muy pequeña, muy corta, que decía, querido tal, sí, claro que me gusta, hace 20 y tantos meses que me gusta. Era obvio que me iba a dar cuenta porque es tan parecido. El que no se dio cuenta fue él, que se la colaron porque seguramente fue el director que no... Vale, claro. Había hasta temas copiados, párrafos prácticamente copiados. Era como una copia que no trataba de ocultar que era una copia. Bueno, fue como todo como muy de provocación. Sí, bueno, fue realmente algo absolutamente desleal. La vergüenza ajena que alguien te copiara así. Bueno, se cerró cuando yo estaba en el Grupo Z, porque mucha gente cuando yo entré en el Grupo Z decía, ¿qué? ¿Vienes a cerrar CNR? Pero el CNR iba muy mal. Y de hecho, pues la revista CNR, como suele ocurrir con las copias, que son bastante peor que el original, pues la revista CNR murió. La historia de la revista Cuo también tendría un componente trágico, porque cuando el señor Óscar Becerra dejó la dirección de Cuo, le reemplazó el señor Pancho Guijarro, que había sido su número 2, pero después de que este también dejara el puesto, la tercera directora de la revista Cuo fue la periodista doña Palma Granados, una veterana en el grupo Hachette Filipacchi que había tenido un éxito muy impresionante cuando había dirigido la revista Telenovela, dedicada a resumir y comentar las telenovelas que se emitían en España. El mismo nombre, telenovela, que vendía también más de 1 millón de locales. Pedíamos a algunos de los protagonistas de las telenovelas que vinieran a la redacción para firmar autógrafos. La directora de la revista, que era una mujer extraordinaria, razones por el éxito de la revista fue su gestión y la forma como entendió el producto. Había sido un gran éxito en tirada. De allí pasó a dirigir brevemente la revista 10 Minut, pero en ese momento se propuso para dirigir la revista Cuo. Y la cúpula de Hachette Filipacchi aceptó. La etapa de la señora Granados al frente de la revista Cuo no fue considerada una etapa exitosa. ¿Sería alguien que no funcionó, Basilio Rogado? Sí. Palma Granados, que sí había funcionado en telenovela, entiendo que no funcionó en Cuo. Empezaron a distorsionar el concepto. Palma es que era una tía brillantísima, es de las personas más inteligentes, que con una energía desbordante, pero esa visión del mundo que te da la prensa del corazón, ¿sabes? Un poco, o sea, introdujo como demasiado esperpento en Cuo, y Cuo, el hecho de que jugase con las imágenes no implicaba que los textos fueran... Quizá pensando que así conectaría más, con más humor, con un tipo de público. Pero a ojos del primer equipo de la revista se estaba alejando de la base científica que había caracterizado la revista en esa primera etapa, que era el contraste de las dos almas. El alma humor, pero el alma científica. O sea, había como un fondo de seriedad. Siempre entrevistamos a un montón de expertos de cada tema del que habláramos. El sentido del humor estaba en la imagen, no en el texto. Pero luego el texto era serio. ¿Llegó en tu caso a ver un puedo decir, este ya no es el Cuo que yo había fundado? Sí, llegó un momento en el que sí. La carrera periodística de la señora Palma Granados acabaría fulminantemente en mayo de 2006, cuando tomó la decisión de quitarse la vida. Pero cualquier vinculación que se quisiera hacer a este final con su labor periodística sería gratuito, porque pudo tener que ver con su labor periodística o pudo tener que ver con cuestiones personales ajenas a esta historia.
pues un día cogió y se suicidó. Pero yo creo que Palma Granados era un tema psicológico más, ya de un trastorno límite, no era... Asumió la dirección de Cuo después de la señora Granados el señor don Jorge Alcalde y trató de equilibrar ese reto entre la parte científica de la revista y la parte humorística de la revista. Sobre su antecesora publicó un pequeño recuadro, discreto pero respetuoso. Y la esquela publicada en el diario El País, sin firmar, fue una poesía. Sobre Palma Granados, para mí fue una compañera y una estupenda compañera. Estoy hablando de una compañera y estupenda compañera.